Un satélite militar que despierta por sorpresa 45 años después de que lo apagaran. Un satélite aparentemente escacharrado luchando contra el gobierno polaco. Un satélite de televisión sembrando el caos. ¿Qué tienen en común todas estas historias? Están protagonizadas por cacharros espaciales que se niegan a morir. Satélites zombie. ¿Pero por qué acaban así? Y más importante, ¿debemos tenerles miedo? Hoy os lo contamos. Y para hacerlo, como ya es habitual, nos hemos venido a la Escuela de Teleco de la Universidad Politécnica de Valencia, donde vamos a hablar con un verdadero experto en satélites. El ambiente espacial sí que es muy hostil, porque como abandonamos la atmósfera, pues dejamos de tener la protección que nos da en cuanto a radiación solar, radiación de partículas de alta energía que pueden afectar a los equipos electrónicos, y perdemos también la acción de los campos magnéticos terrestres que nos protegen frente a todos esos problemas. Pero a ver, ¿qué es esto de los satélites zombie? Fijaos, que los satélites mueran no tiene nada de raro. Acaban su vida útil y simplemente o se desintegran en la atmósfera o se quedan girando indefinidamente en una órbita cementerio. Pero en ocasiones, la muerte de un satélite es más interesante. Hemos visto satélites que lanzan un último aliento inesperado. Es lo que ocurrió en 2024 con Relay 2, un viejo satélite de comunicaciones de la NASA. Tras pasarse 70 años callado, de repente emitió un intensísimo pulso de radio que duró apenas unas 1000 millonésimas de segundo. ¿Qué ocurrió? Los científicos barajan dos posibilidades. Pudo deberse al impacto de un micrometeorito que iba a toda leche o una descarga de toda la electricidad estática que estuvo acumulando el satélite durante décadas. Pues los micrometeoritos son polvo cósmico, partículas que proceden de estrellas, de cometas, de otros impactos que han podido haber, y el problema es que son partículas muy pequeñas, pero viajan a muchísima velocidad por el espacio. Esas partículas, aunque son muy pequeñas, se impactan con tanta velocidad sobre la superficie, el chasis del satélite, pues pueden hacer incluso perforaciones y hacer que el satélite deje de estar en órbita o impactar sobre equipos y dañarlos. Otras veces, no es que los satélites mueran, es que los asesinamos. En 2007, China decidió probar sus misiles y se cargó uno de sus propios satélites meteorológicos. El test salió muy bien, pero dejó el espacio hecho un estercolero. Generó unas 150.000 partículas, miles de ellas más grandes que una pelota de golf. El mayor vertido de basura espacial de la historia. Y esto es malo. Con más y más basura en órbita, el riesgo de que se detone una cascada de colisiones es mucho mayor. Es el síndrome de Kessler, del que ya os hablamos en este vídeo. También hemos resucitado satélites. ¡Levántate y vuela! El telescopio WISE, por ejemplo, se lanzó en 2009 para observar el cielo en el infrarrojo. Cuando se le agotó el refrigerante y no pudo seguir haciéndolo, la NASA lo aprovechó para estudiar asteroides y cometas potencialmente peligrosos. Se convirtió en NEOWISE durante unos meses, hasta que en febrero de 2011 lo pusieron a dormir. Pero 2 años más tarde ocurrió algo inesperado. Un meteorito estalló sobre la ciudad rusa de Chelyabinsk, dejando 1.500 heridos y un porrón de daños. La NASA le vio las orejas al lobo y decidió despertar a NEOWISE, que se pasó 10 años más cazando pedruscos espaciales. Incluso hay satélites que se despiertan ellos solos después de una siestecita. Es el caso de CIRBE, un CubeSat científico lanzado en 2023 para estudiar los cinturones de Van Allen, regiones del espacio donde el campo magnético de la Tierra atrapa algunas de las partículas energéticas que nos llegan del Sol y que pueden freír la electrónica de cualquier nave espacial. Pues aquí, por ejemplo, podéis ver un CubeSat de 3 unidades. Es un satélite en miniatura, pero que permite en la actualidad acceder al espacio con unos costes económicos razonables, moderados. Entonces está muy de moda porque digamos que ha democratizado el acceso al espacio. Pero en abril de 2024 pasó algo. CIRBE se quedó en silencio. Y mira que es mala suerte. Poco después se produjo la mayor tormenta solar en los últimos 20 años. El pobre satélite había sido diseñado para medir algo justamente así, y se lo iba a perder. Pero la historia tiene un final feliz, porque poco después CIRBE despertó para observar algo que sí era extraordinario. 2 cinturones temporales que se habían formado durante la tormenta. Pero, ironías de la vida, satelital, esa tormenta también hizo que aumentara el rozamiento con la atmósfera y aceleró la caída del satélite. Apenas 4 meses después, se desintegró. Regresó para realizar su mayor descubrimiento y luego se apagó para siempre. Son historias curiosas, pero todavía hemos visto algo
más extraño, mucho más. Satélites que deberían estar muertos, pero que vuelven a la vida. Máquinas que se habían apagado, se habían estropeado o se daban por perdidas. Y que después de un tiempo más o menos largo, comienzan a transmitir señales ellas solitas. Así, sin previo aviso. Como si el espacio les hubiera concedido una segunda oportunidad. Satélites zombie, en el sentido más literal e inquietante de la palabra. Dos de estos satélites tienen mucho que ver con la Guerra Fría. En 1958, Estados Unidos realizó una serie de pruebas nucleares sobre el Pacífico y, básicamente, se cargó una parte de la ionosfera. ¿El problema? Que eso afectó a las comunicaciones por radio. Y es que las frecuencias que se usaban por entonces dependen de esa capa de la atmósfera para propagarse, rebotan en ella y así logran recorrer grandes distancias. Si queréis conocer el mecanismo más en detalle, os lo contamos en este otro vídeo. Claro, para los militares estadounidenses, quedarse incomunicados durante una guerra nuclear no parecía una idea muy atractiva. Así que pensaron que en vez de depender de la ionosfera para poder comunicarse, lo harían con satélites, usando frecuencias mucho más altas. Así es como nació la familia de satélites LES, que cuenta con 2 zombies entre sus filas. Pues se utiliza la banda de microondas por encima de los 100 MHz y hasta unos 40 o 50 GHz, porque ahí la atmósfera es bastante transparente, digamos que trata o cuida bien a la señal de comunicaciones. Frecuencias más bajas, la señal del satélite se reflejaría y no llegaría a tierra. Históricamente, las frecuencias de los enlaces de comunicación han ido aumentando, porque a medida que la frecuencia portadora de los sistemas aumenta, las señales que se pueden transmitir tienen más ancho de banda, entonces se puede transmitir más información con los mismos sistemas y abaratar coste y también de mayor calidad. Hablemos del LES-1, un pequeño aparato de apenas 30 kilos lanzado en 1965. Empezó ya con mal pie. La idea era ponerlo en una órbita elíptica que lo llevaría a distancias de hasta 15.000 kilómetros de la Tierra, pero un cohete falló y se quedó en una órbita circular mucho más baja. Aún así, estuvo en funcionamiento durante un par de años hasta que su transmisor se apagó. Y ahí siguió, girando en el más absoluto silencio durante 45 años. Hasta que en 2012 un radioaficionado volvió a detectar sus señales. Ocurre porque las bandas de frecuencia a la cual trabajan los radioaficionados en tierra coinciden normalmente con las bandas de frecuencia de comunicación con el satélite para las actividades de telemetría, telecomando y control. ¿Pero cómo es posible? ¿Cómo es posible que pudiera volver a emitir después de medio siglo parado? Una posibilidad es que la degradación del sistema eléctrico provocara un cortocircuito, de manera que las placas solares pasaran a alimentar directamente el transmisor. Una avería que hizo que el LES-1 volviera a hablar. Y aún sigue haciéndolo. El MIT, que participó en su construcción, ha desarrollado un sistema para captar las señales del satélite cada vez que pasa por encima suyo. Y hasta han creado una página para que podamos ver cómo este satélite experimental de la Guerra Fría sigue susurrando cada día. Y a ver, LES-1 parece un zombie bastante inofensivo, pero otros podrían ser peligrosos. También en los 60, la Marina estadounidense desarrolló el programa Transit, el primer sistema práctico de navegación por satélite. Es el precursor del GPS. Por aquellos tiempos, todavía no estaba claro que las placas solares fueran la mejor solución para dar energía a los satélites, así que algunos de los satélites Transit llevaban baterías nucleares. ¡Qué buena idea! Y lo que tenía que pasar, pasó. Uno de esos satélites no llegó a entrar en órbita y acabó desintegrándose en la atmósfera, liberando 1 kilo de plutonio que pudo detectarse durante varios años. El accidente hizo que el resto de satélites Transit utilizaran placas solares. Y menos mal, porque uno de los satélites Transit 5B5, es un zombie en toda regla. Imagínate que hubiera sido además radiactivo. Ese satélite se consideró muerto durante mucho tiempo porque sus sistemas de navegación fallaron después de apenas 19 días. Dejó de responder a los comandos que le enviaban desde la Tierra, pero siguió enviando señales con datos de telemetría. Y hoy en día continúa haciéndolo. Eso sí, solo cuando sus placas solares reciben suficiente luz. Con plutonio esto no pasaba. Ahora, un satélite no tiene que ser radiactivo para ser peligroso. Déjame que te hable de un zombie un poco distinto. Galaxy 15, un satélite comercial de comunicaciones lanzado en 2005. Transmitía señales de televisión desde una órbita geoestacionaria, pero un buen día decidió independizarse, tal vez debido a una tormenta geomagnética. Y es que la actividad solar puede ser muy peligrosa para los satélites. Hay épocas en las que las tormentas solares son muy
intensas y entonces se emiten esas partículas de alta energía, algunas de las cuales además van cargadas y a través de los vientos solares, los campos magnéticos, pues acaban impactando sobre los satélites. Pueden dañarlos físicamente, pero también con esa alta energía con la que llegan entran en el satélite esas partículas cargadas y pueden afectar y dañar a los equipos de comunicaciones. El caso es que el bueno de Galaxy 15 dejó de hacer caso a sus operadores y se salió de la trayectoria que tenía asignada. Eso sí, sin dejar de emitir sus señales de televisión. Show must go on. Este sí que era un zombie de manual, vagando sin rumbo mientras soltaba su cantinela, como si tuviera vida propia. Claro, eso representaba una amenaza para los satélites vecinos. No tanto porque hubiera podido colisionar con ellos, sino que podría haber causado interferencias que afectaran a su funcionamiento. Así que hubo que vigilarlo de cerca, incluso recolocar algunos satélites para que no hubiera problemas. Para que os hagáis una idea, hay actualmente 600 satélites operando en órbita geoestacionaria. Teniendo en cuenta los 360 grados de la órbita, cada medio grado hay un satélite que está emitiendo información. Esa separación angular ya es suficiente, pero luego se les asignan frecuencias de operación a las cuales transmiten la información diferentes cuando los satélites están cercanos para que no interfieran entre sí. Y luego también las coberturas de esos satélites pues se eligen para que tampoco interfieran. La cosa estuvo así durante 9 meses hasta que Galaxy 15 volvió al redil. Igual que se fue, vino. Parece que el satélite perdió la capacidad de orientarse correctamente. Sus placas solares dejaron de recibir luz solar y cuando las baterías se quedaron a cero, sus sistemas se reiniciaron y aquí no ha pasado nada. Este tipo de reinicios tras quedarse sin gasolina constituyen una de las maneras más habituales en que un satélite aparentemente muerto puede volver a la vida. Y es que a veces no hay mejor remedio que desenchufar y volver a enchufar. Pero lo más curioso es que unos años más tarde, Galaxy 15 volvió a las andadas. En 2022, cuando la compañía ya tenía preparado su sustituto, volvieron a perderlo. Desde luego, este satélite tenía vocación de no muerto. Y hay zombies que hasta pueden representar un peligro político. Es el caso de Amstrad Oscar 7, un satélite lanzado por radioaficionados en 1974. 7 años más tarde, su batería falló y se quedó en silencio. Hasta que en 2002 volvieron a detectarlo. Pero ojo al giro de guión. Resulta que el satélite no estaba muerto, estaba de parranda. Según parece, había seguido funcionando de forma intermitente. Se dice que un grupo anticomunista polaco lo usó para comunicarse clandestinamente después de que el gobierno impusiera la ley marcial. Lo bueno es que Oscar 7 a día de hoy sigue en plena forma. Algunos zombies siguen emitiendo señales. Este sigue funcionando. Mientras le da la luz del sol, los radioaficionados pueden seguir usándolo para comunicarse. Es el satélite más antiguo que sigue operativo. Bonito récord. Esto de los satélites zombies os puede parecer una curiosidad más, pero algunas personas los buscan activamente. Cazadores de satélites zombie. ¿Cómo te lo cuento? Gente cuyo hobby es encontrar aparatos que creíamos muertos y que en realidad no lo están. El más conocido es Scott Tilley, un radioaficionado canadiense que en 2020 detectó LES-5, el otro zombie de la Guerra Fría. Pero es que en 2018 ya había logrado pillar otro. Hablo de IMAGE, un satélite científico lanzado a principios de siglo. Su misión era obtener imágenes de la magnetosfera terrestre, el escudo magnético que nos protege de las partículas cargadas que nos envía el Sol. Pero, como ya es habitual en estas historias, en 2005 se quedó caput. Seguramente debido al impacto de un rayo cósmico. El hecho de manejar señales de tan alta potencia en espacio puede producir una serie de efectos indeseados. Uno, que se conoce como multipactor, se debe a que esas partículas de alta energía entran en el interior de los equipos, pero como hay campos electromagnéticos para comunicarnos, aceleran los electrones, impactan con esas superficies metálicas y extraen más electrones, con lo cual se produce ahí una nube, un plasma, que acaba siendo un cortocircuito. Si ese fallo se produce en órbita, en operación, el satélite deja de funcionar. Entonces, hay que analizarlo a priori. Las empresas que diseñan estos equipos modelan estos fenómenos y lo tienen en cuenta en el diseño, y después hay que ir a laboratorios como los que tenemos aquí en nuestra universidad de la Agencia Espacial Europea, en los cuales se reproduce este fenómeno en los equipos que luego van a volar al satélite y se comprueba aquí en tierra, pero en condiciones de vacío, con partículas energéticas y con campos eléctricos intensos, que no va a ocurrir ese fenómeno. Esa pedrada subatómica le produjo un fallo muy curioso. Resulta que el transpondedor, el componente encargado de enviar y recibir señales, se había quedado sin alimentación.
así que Image se quedó totalmente aislado. Sin embargo, sus sistemas no lograban detectar el problema. Pensaban que todo estaba bien. A su vez, el ordenador de a bordo estaba programado para reiniciarse cada 72 horas si no recibía ninguna señal. Así que eso es lo que hizo una y otra vez, durante 13 años. Un bucle sin fin de ni no na ni. Al final, en 2018, nuestro cazazombies detectó una señal extraña y resultó ser Image. ¿Qué le había pasado? Pues lo más probable es que un eclipse prolongado, que es un periodo en el que el satélite queda bloqueado por la sombra de la Tierra, el satélite vaciara sus baterías y eso resolviera el problema. Los científicos estaban emocionados. No tenían ningún otro satélite con las capacidades de Image. ¿Podrían volver a usarlo? Se encontraron con un problema mayúsculo. Aunque el satélite hubiese vuelto a la vida, en la Tierra ya no tenían manera de hablar con él. El hardware y el software que habían desarrollado para controlarlo ya no existía. Hubo que hacer un poco de arqueología digital y buscar soluciones sobre la marcha, pero no tuvieron éxito. Image solo respondió a una pequeña parte de los comandos que le enviaron y al cabo de un tiempo volvió a quedarse en silencio. Así que, después de todas estas historias, ¿hay que tenerles miedo a los satélites zombie? Pues la verdad, no demasiado. Lo que sí debería preocuparnos son los que están genuinamente muertos y descuartizados. Hay que temer la basura espacial que inunda cada vez más la órbita terrestre. Podría causar colisiones potencialmente catastróficas. Porque cada vez el número de satélites es mayor y los riesgos de que empiecen a interactuar y que se conviertan en partículas que impactan con otros y los degraden, pues es mayor. Pero yo creo que estamos a tiempo y se está trabajando de manera coherente y razonable para resolverlo. Es decir, que se está legislando al respecto y que los próximos satélites que se van a poner en órbita, para poderlo hacer será necesario que garanticen que no van a contribuir al problema de la basura espacial. Los satélites zombie al final son casi entrañables, aparatos que se niegan a morir, que se aferran a la vida. Nos recuerdan que el espacio es un lugar muy hostil, incluso para nuestras máquinas, y que tenemos que seguir investigando para que ellas estén más a gusto allá arriba. Pero antes de que os vayáis, ojo, esta de aquí, esta es una de las últimas camisetas que hacemos. Nuestra tienda de camisetas va a estar cerrada durante un tiempo indefinido, así que si alguna vez pensaste, oye, esto me mola, prepárate porque esta es la última hornada. Tenemos uno de los clásicos, ¿no? La tabla periódica de los físicos, pero también podéis ir a la opción astrofísica con la de materia oscura o la de energía oscura, mismo concepto. Y ojo que las tenéis también en formato sudadera, que no me paséis frío, claro. O mira, la que tiene el logo del canal, que siempre triunfa. Todo esto lo tenéis en quantumfracture.es/shop. Lo tenéis en el link en la descripción. Y ya sabes, si quieres más ciencia solo tienes que suscribirte. Y muchas gracias por vernos.